Usted sabe que en el poder de la oración, el diablo tiene que temblar, pero el milagro tiene que acontecer. En la oración, el milagro tiene que acontecer y el diablo tiene que huir. El diablo tiene que huir. El diablo tiene que huir, dije. El diablo tiene que huir. Vamos, el diablo huye de mí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder. Di conmigo, yo me levanto. Porque yo tengo la autoridad de reprender todo lo que venga en contra de mí. Soy hijo de Dios. Soy hijo del Dios viviente, aquel que es todopoderoso. Y te tengo una noticia: todavía no ha perdido una batalla. Ese Dios que glorificamos todavía no ha perdido una batalla. Ese Dios que glorificamos todavía no ha perdido una batalla. Abre tu Biblia en el libro de Mateo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Santo, 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 santo. Hay poder en la sangre de Cristo. Te adoramos. Te adoramos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Vengo a predicarle poco tiempo. Diga conmigo, me va a predicar poco tiempo. Pero me voy a ir para arriba. Quizás ha venido destruido, ha venido desolado, ha venido triste, ha venido cansado, ha venido con problemas. Pero déjame decirte, hay un Dios que todavía hace milagros. Hay un Dios que todavía hace milagros. No te fijes en la circunstancia, no te fijes en el que está al lado. Dios aún hace milagros por tu vida. Dios aún hace milagros por tu vida. Mateo capítulo 8, en el versículo 5. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Gloria al Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, y su letra dice, Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Amén. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Qué le dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo le dijo? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13 y último dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Puede sentarse, aleluya. Padre, en los próximos minutos sé tú hablando a tu iglesia, Señor amado, que no sean mis manos, que no sean mi cuerpo, que no sean mis pies, que sea en base al poder y a la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Me gustaría preguntarte en esta mañana, por favor, o pregúntate a ti mismo, ¿necesito el milagro o no lo necesito? Porque te voy a hablar de una cosa. Muchas veces nosotros pensamos que el milagro tiene que ver con la enfermedad, y no, hay veces que tiene que ver con el orgullo. Hay veces que tiene que ver con el rencor. Hay veces que tiene que ver con lo que está dentro. Muchas veces nosotros no lo sabemos y es muy difícil
difícil saberlo, pero para poder entender nosotros, y usted me va a decir, ¿por qué me soltó este palo de una vez? Mi hermano, para soltarte la incredulidad, para que no tengas incredulidad durante la prédica, para que cuando la palabra sea soltada, como le dijo el centurión, di la palabra, como le dijo, di la palabra, y mi siervo sanará, como le dijo, di la palabra, y mi siervo sanará. Así que dile al que está a tu lado, di la palabra, y mi siervo va a sanar. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús simplemente fue un obrador de milagros, pero también fue alguien que escuchaba. Dí conmigo, Jesús escuchaba. Jesús escuchaba. Jesús no solo se guiaba por lo que veía, Jesús escuchaba. Porque si hubiera visto al centurión con lo que el centurión tenía, con lo que el centurión poseía, prácticamente Jesús se hubiera fijado en lo que él tenía y no se hubiera fijado en lo que él creía. Ay. Y tú muchas veces piensas que es por lo que tienes y no es por lo que crees. No, es al revés. Es por lo que crees, no es por lo que tienes. Dios se va a fijar en ti por lo que crees, no por lo que tienes. Vamos, dile que está a tu lado, no se va a fijar en ti por lo que tienes, sino por lo que crees, por lo que sabes, por lo que conoces. La palabra de Dios es cortante, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que dice que penetra hasta los tuétanos de los huesos, y esa palabra es viva. Por lo tanto, a ti te altera, a ti te vivifica, a ti te mete en fuego, a ti te levanta. Esa palabra a ti te llena. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo me puedo levantar? ¿Cómo puedo levantar si tengo el brazo caído? Aquí tienes la palabra, mi hermano. Di la palabra, le dijo, y mi siervo sanará. Pero vamos a entrar en contexto. Apenas estamos en la introducción. Dile al que está a tu lado, apenas estamos en la introducción. Por lo tanto, la prédica va a empezar en los próximos minutos. La introducción dura casi 40 minutos, la prédica dura 5. Aleluya, gloria a Dios. Hay una cosa que nosotros tenemos que saber, y es que Jesús iba a Capernaum. Diga conmigo, iba para Capernaum. ¿Por qué? ¿Por qué va para Capernaum? ¿Por qué no va para otro lugar? Te voy a decir una cosa. Hay lugares que Jesús visita no porque lo necesite la gente, sino porque Jesús tiene que llegar allí. Hay casas que Dios visita, Jesús visita, no porque la gente lo necesite, sino porque Jesús tiene que estar ahí. Te lo vuelvo a repetir, no pasa nada, creo que no lo pillaste. Hay veces que tú no necesitas a Jesús en tu casa, pero Jesús sí necesita entrar a tu casa. Hay veces que tú no necesitas a Jesús en tu vida, pero Jesús sí quiere entrar a tu vida. Y probablemente estaba entrando a Capernaum. Y para entrar a Capernaum, Jesús tenía que ir ya en base a lo que él creía y conocía. Él no se guiaba por lo que veía, sino estaba siempre pendiente de quien necesitaba su favor. Amén. Y tú tienes que saber que necesitas el favor de Jesús. Cuando Jesús pone el ojo en ti, cuando Dios pone el ojo en ti, el hombre puede decir lo que le dé la gana, pero a ti se te ha dado una palabra. El hombre te puede mirar, pero quien te mira más es Dios. El hombre te puede mirar y te puede decir, porque muchas veces nosotros nos ponemos en la piel y nos creemos personas empáticas o empatía. Tú no te puedes poner a ser empático con las personas, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que todavía no ha entendido qué es eso, y tú sí te preocupas, pero Él no se preocupa por ti. Y Jesús sí se preocupa por ti. Por eso Él trae esta mañana un mensaje de arrepentimiento, también trae un mensaje de exhortación, pero también trae un mensaje de vivificar el espíritu, de levantar el ánimo, de ya no estar más pensando en lo que me está pasando alrededor, sino es que con solo la palabra de Dios, diga conmigo, con solo la palabra de Dios, el milagro se me activa. Dice, vino a él el centurión rogándole. Punto número 1, diga conmigo, le voy a rogar a Jesús. ¿Cómo que Jesús no me contestó? Pero resulta que al jefe sí le ruego, pero a Jesús no le ruego. Mi hermano, te faltan horas de oración para rogarle a Jesús. Vamos, dile al que está a tu lado, rógale a Jesús, no le rogues al jefe. ¿Por qué? Rogándole
el centurión. Centurión, parte importante, que tenía siervos, tenía esclavos, tenía gente que le servía. Pero le estaba rogando al que tenía el poder. Le estaba rogando al que tenía el poder. Le estaba rogando al que podía soltar la palabra. Yo en esta mañana te quiero invitar a que le digas: Jesús, suelta la palabra. Suelta la palabra sobre mi casa. Suelta la palabra sobre mi vida. Suelta la palabra sobre mis hijos. Suéltala, suéltala. Porque muchas veces nosotros pensamos que el milagro no va a suceder. Y sí sucede, mi hermano. La palabra ha sido soltada. La palabra no puede volver atrás vacía, porque esa palabra tiene que vivificarse. Esa palabra se siembra y esa palabra tiene que renacer. Esa palabra tiene que levantarse, porque esa palabra ha sido soltada por el mismo Dios. Y te voy a decir una cosa: ese mismo Dios creó el cielo, el mar, la tierra y donde estamos en esta hora. Dile al que está a tu lado: es el Dios el que creó todas las cosas. Te tengo mucha información hoy, demasiada información. Dile al que está a tu lado: demasiada información. Hoy te vas a ir con un conocimiento básico, pero espléndido, real de la palabra de Dios. Y diciéndole: Señor, mi criado está postrado. ¿Cómo le dijo? Está postrado. ¿Quién? El criado. No era el centurión, era el amigo, era la persona que con él a él le servía. Solo una palabra para tu casa. Tú rogándole a Jesús, Él te está mirando. En pocas palabras, te lo digo de otra manera: si el paralítico estaba gravemente atormentado, Jesús tenía la solución para quitarle esa depresión. 400 años desde Malaquías hasta Mateo, en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la transición que ocurrió, no había habido profecía en la tierra. Fue un tiempo en el que Dios cerró su boca, no habían profetas, no había ni profeta mayor ni profeta menor, no había un Elías, no había un Eliseo, no había un Juan el Bautista todavía, no había todavía un Samuel, no había un Daniel, no había un Isaías. No había en esos 400 años no había ocurrido nada. Di conmigo: no había ocurrido nada. Pero 400 años fueron importantes para que Dios contestara. Hay veces que tú piensas que la respuesta llega tarde. No, llega justo a tiempo. Porque en el Antiguo Testamento se había acabado la profecía, porque tenía que venir una nueva profecía. Pero esa profecía no iba a ser para la gente de fuera, iba a ser para nosotros. Entonces esa profecía se empezó a activar con Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan que Juan el Bautista fue el preparador de camino para que Jesús viniera? Jesús apareció, Jesús fue al desierto, Jesús hizo milagros, Jesús hizo un montón de cosas, liberó al endemoniado, sanó a la mujer del flujo de sangre, levantó a la hija de de Jairo. Y muchas veces nosotros nos pensamos y decimos: ¿cómo es que sucedieron todas esas cosas? Pero cuando llegamos a este punto, diga conmigo, cuando llego a este punto, en Mateo capítulo 8 puedo entender el poder de Jesús, que no estaba en el lugar, pero estaba haciendo el milagro. No estaba en el sitio, pero el milagro había sucedido en aquella misma hora. Sheki, Rendi, el milagro había sucedido en aquella misma hora. Dile que está a tu lado: va a suceder en esta hora. De esta hora tú te vas a ir levantado. ¿Por qué? A mí me llama mucho la atención porque Jesús le dice, muy humilde, porque los siervos de Dios tienen que ser humildes, tienen que bajarse del altar donde se sube. No va para nadie, pero la gente que me escuche, siervos de Dios, ministros, tienen que bajarse en la altura donde se ponen, porque la altura la pone Dios. El mayor estatuto de un hombre tiene que ser siempre darle la gloria a Dios. Ronnie Oliveira se atrevió a decir un día y le dijo: ¿has visto? Le dijo a su mujer lo que ha sucedido hoy. Le dijo: ¿qué gloria pasó? Entonces vino la mujer y le dijo: enséñame tus manos, Ronnie.
Y Ronnie puso las manos así y le dijo, ¿hay clavos en tus manos? Le dijo, enséñame tus pies. ¿Hay clavos en tus pies? A ver, déjame ver en tu cabeza. ¿Tienes pinchos de la corona de espina? Wow, ahí entendió el hombre de Dios que la gloria no es para él. Por eso los ministros tenemos que ser humildes. Hasta los músicos, la gente que adora, la gente que toca, tienen que saber cuál es su sitio. Y Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, tenía humildad. Fue humilde y le dijo, yo iré y los sanaré. O sea que a Jesús no le importaba desplazarse. Dile al que está a tu lado, a Jesús no le importa desplazarse. Pero hay palabras que se sueltan desde aquí y llegan a tu casa. Vamos, dile al que está a tu lado, hay palabras que se sueltan desde aquí y llegan a tu casa. Respondió el centurión, digo amigo, respondió el centurión. Tú tienes que responderle a Jesús. Si Jesús te da una idea, respóndele. ¿Cómo es esa idea, Jesús? ¿Y cómo es que vamos a accionar ahora? ¿Y cómo es que vamos a levantarnos en este momento? ¿Y cómo es que vamos a decidir en este momento? Jesús te dice, yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo levantaré. Yo iré y le daré milagro. Yo iré y le llenaré la cuenta bancaria. Yo iré y le daré un trabajo. Yo iré y le daré los papeles. Y usted tan tranquilo en la iglesia, un domingo de esos cristianos tremendos, de los que solo se mueven en la iglesia Peniel, exquisita, y usted dice, Señor, no hace falta que llegues, di la palabra, di la palabra. Digo amigo, diga la palabra a Jesús, di la palabra a Jesús, di la palabra a Jesús, y va a llegar a Honduras, va a llegar a Bolivia, va a llegar a Colombia, va a llegar a todos los confines de la tierra, pero di la palabra a Jesús. Tus hijos van a escuchar lo que tú digas en este momento. Por eso te invito a que profetices en cada palabra que se suelta. Profetiza, manda la palabra. Eres siervo y Jesús dijo, mayores cosas haremos. Y si Jesús mandó la palabra y lo sanó, a ti te toca mandar la palabra y va a suceder, va a suceder, va a suceder, va a suceder. Vamos, dile, va a suceder. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de que Dios no va a solucionarlo. Sí, mi hermano. Hay veces que Dios nos tiene en un momento en el que estamos temblando, en el que no sabemos, está a punto de llegar el momento. Pero di conmigo, Jesús llegó. Jesús llegó. Estaba entrando a Capernaum y de repente apareció ahí un tal centurión, y el centurión ya sabía quién era Jesús. Digo conmigo, yo ya sé quién es Jesús. Yo ya sé de dónde me sacó Jesús. Yo ya sé de dónde me sacó Jesús. Y llegó ese hombre y preferiblemente le dijo, no soy digno de que entres bajo mi casa. ¿Cómo puede pensar una persona de alto nivel, que seguramente tenga siervos, criados, que tenga todo organizado, que sea una mansión, que sea la Casa Blanca, que sea la Moncloa, que sea la casa del alcalde de Reus, que lo tiene todo organizado, que tiene gente trabajando, pero que le diga, no soy digno? No le dijo a Jesús, no eres digno, no soy digno de que tú entres a mi casa. En pocas palabras, le dijo, todavía no te puedo entrar a mi casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa casa había incredulidad, en esa casa había poca fe, en esa casa había enfermedad, había problemas, había tinieblas. Y probablemente él pensó que Jesús no debería de llegar a ese lugar. Pero es que a Jesús no le hace falta llegar al lugar. Te voy a decir una cosa, y no sé si estás preparado para recibir esto. ¿Estás preparado o no? Mi hermano, si Dios se pone de pie,
está sentado. Pero si Dios se pone de pie, todo puede acontecer. Vamos, coge al que está a tu lado, zarandéalo por lo menos y dile: si Dios se pone de pie, todo puede acontecer. Todo puede acontecer. Y aquí llega un punto muy importante en el que el cristiano, creyente, hijo de Dios, identifica que hay fe. Diga conmigo, fe. Como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira al que está a tu lado con cara de profeta y dile: es lo que se espera, pero no se ve. Dile: es lo que se espera, pero no se ve. Y aquí es donde me gusta a mí, y le dice: solamente di la palabra, le dijo hermano Simón. Y mi criado, ¿qué dijo? Se acabó el problema. Se terminó el asunto. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. No había entrado a Capernaum, pero en Capernaum no era el milagro. Dile que está a tu lado: no ha entrado aquí, pero no es aquí el milagro. Es en tu casa el milagro, es en tu familia el milagro, es en tus hijos el milagro. No te preocupes, es lo que a ti más te atormenta, es el milagro. Él llega aquí. Y ese mismo Jesús es el que está pasando en este lugar y está trayendo sanidad, está trayendo tranquilidad, está trayendo paz a los corazones. Ese mismo Jesús, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que sanó liberó al endemoniado, levantó al paralítico. Ese mismo Jesús, el que cambió el agua en vino. Ese mismo Jesús es el que está pasando por aquí. ¿Dónde entró? No entró a Capernaum, entró a Peniel. Dile al que está a tu lado: entró aquí. Entró aquí, mi hermano. Y Jesús sabía identificar dónde estaba. Digo, amigos, tengo que saber dónde estoy. Hay palabras que se van a soltar en lugares secos, pero hay palabras que se van a soltar en lugares que solo pueden producir. Ojo, no es lo mismo lugares normales para producir o lugares que solo sirven para producir. Dile que está a tu lado: ¿vas a producir? Pregúntale: ¿vas a producir? Porque la palabra va a ser sembrada en ti en esta mañana. Y hay gente que se exquisita para producir. Digo, amigo, capacito para producir, para que la palabra sea sembrada en mí y traspase a mi familia, traspase a todos los que me ven. Cuando vaya por la calle, vean y cómo soy, porque la palabra está sembrada en mí. La palabra está sembrada en mí. Vas a tener persecución por lo que prediques, vas a tener persecución por lo que hables. No te preocupes, tú estás haciendo el propósito, tú estás haciendo la asignación, estás caminando bajo la base y bajo el Espíritu Santo para atraer almas. Muchas veces se ha perdido en la predicación en este tiempo. Las iglesias han perdido la orientación. Cuando el mandamiento fue fácil: id y predicar el evangelio a toda criatura. Nos dijo que fuéramos a profetizarle coches a la gente. Nos dijo que fuéramos a profetizarle casas a las personas. ¿Verdad que no? Y predicar el evangelio. Tú puedes soltar una palabra y esa palabra se va a producir o se va y se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está en la palabra. Si Jesús está en la palabra, esa palabra va a producir fe. Porque esa palabra es producto de fe. ¿Para qué? Para poder seguir nosotros hacia adelante. Y aquí es donde más me gusta. Diga conmigo: llegamos al punto. Gloria a Dios, llegamos al punto. Soy hombre bajo autoridad. Diga conmigo: soy hombre, soy mujer bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Hay ángeles que tú les dices ven y vienen. Que tú les dices ve
y van. Lo que más me gusta es que dice: soy hombre bajo autoridad. Mientras tú tengas autoridad en tu casa, tú puedes dar órdenes. Aquí es donde más a mí me llega, y le dice: y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús sabe que tú tienes esa autoridad, Él se maravilla. Tengo la autoridad. ¿Por qué? Porque el centurión creía que Jesús iba a hacer el milagro. Para que haya fe, tiene que haber autoridad. Va, dile al que está a tu lado: para que haya fe, tiene que haber autoridad. Son complementarios. Incluso son palabras difíciles de entender, pero para que haya fe tiene que haber autoridad. ¿Por qué? Porque es la certeza. Y tú no vas a creer en algo débil. Tienes que creer en algo que sea fuerte. En pocas palabras, para que tú creas tienes que ser fuerte. Que eso no va, que sí que va. Que eso no funciona, que sí funciona. Vuélvete cabezón con las cosas de Dios. Que Dios me dijo que me iba a dar esto, es porque Él me dijo que me lo iba a dar. Vuélvete cabezón y di: Dios me lo va a dar. Dios me lo va a dar. Dile al que está a tu lado: Dios me lo va a dar. Dios me lo va a dar. ¿O es que acaso Él es hijo de hombre para arrepentirse? Él no se arrepiente de nada de lo que dice. Si la palabra ha sido soltada, cualquiera que venga a decirte Chichipati, se llame Filemón, se llame Mortadelo, se llame Finia, se llame Fer, como quiera llamarse, la palabra que Dios ha soltado en ti no puede volver vacía. Esa palabra tiene que cumplirse. Vámonos a Génesis capítulo 1, mi hermano. Vamos a soltar esta bomba ya, porque ya me queda menos tiempo. Y para la gloria de Dios, tengo algo que darte en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 1. Vámonos al principio de la creación. A mí me gusta la creación. ¿A cuánto le gusta el sistema solar, el planeta, todo lo que pasa en el universo? Es muy importante. Vamos a leerlo desde aquí. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo? Creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 2. Vamos a ver qué dice. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo: desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ok. Capítulo 3. Vamos, que el versículo 3, perdón, que me gusta mucho el 3 a mí. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Vámonos al versículo 4. Aleluya. Y vio Dios que la luz era buena. Diga conmigo: ¿era buena o no? Buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. En el principio, ¿qué pasó? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Con la palabra. Dile al que está a tu lado: lo creó con la palabra. ¿Y qué dijo? Sea la luz. Todo estaba desordenado y vacío. Todo estaba complicado. Todo estaba difícil. Todo estaba prácticamente todo descolocado. No había opción de poder arreglar eso. Porque muchas veces nosotros pensamos que no hay opción de arreglar nada. Pero Dios en el principio lo tenía más complicado. Tenía que colocar el cielo en un lugar, la tierra en otro lugar, el mar aquí, el volcán allí, porque el volcán resulta que estaba debajo del agua, y luego tenía que colocar animales, y luego tenía que hacer un montón. Pero Dios lo estaba haciendo. Atento a lo que te voy a decir. ¿Está conmigo? ¿Sí? Denle una sonrisa
sonrisa al que está a su lado, porque lo que vamos a soltar ahora es algo muy poderoso. Sonríale y dígale: qué guapo te veo, estás espléndido ya. Se nota que la presencia de Dios te tocó. Y me gusta, y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo puede estar desordenado y vacío, mi hermano, pero mientras esté el Espíritu, todo se puede ordenar. Aún en el desorden Dios se puede mover. Aún en la escasez Dios se puede mover. Si no, mira la viuda de Serepta. Aún en la escasez, cuando no tenía harina, aunque solo le quedaba un poquitito de harina y un poquitito de aceite, pero el Espíritu Santo estaba allí. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Antes de esto, te quiero preguntar: ¿cuántos días tardó Dios en crearlo tú? ¿Cuántos? Mira que está a tu lado y dile: Dios del sexto día no pasa. Dile: Dios del sexto día tiene que descansar el séptimo. Tiene que descansar el séptimo. Él el séptimo es el día del reposo. Tiene 6 días para ordenar. Tiene 6 días para arreglarlo todo. No te preocupes. Del sexto día Dios todavía no pasa. Día 1, creó la luz. Diga conmigo: creó la luz. ¿Por qué? Por la palabra. Me llama mucho la atención y dice: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que era buena. Para Dios darte el milagro, primero lo crea y luego dice si es bueno para ti o no. Primero lo crea, lo profetiza, lo crea, pero todavía tiene que decir si es bueno o no. Pero como hizo la luz y la luz era buena, Dios dijo: sea la luz. Y la luz fue buena. Otro contexto: lo primero que Dios va a hacer en tu casa el primer día, ¿te lo digo o no te lo digo?, es poner luz. Es poner luz. Ya no hay tiniebla, ahora hay luz. Y Dios tiene que ordenarlo todo. Por eso Él dijo: sea la luz. ¡Wow! Dios mío, Dios no podía trabajar sin luz. Tenía que poner primero para tú poder empezar a ordenar tu casa, tiene que haber luz, mi hermano. Para tú poder empezar a organizar, a arreglar tu familia, tiene que haber luz. Y tú eres esa luz que creó la luz. Y tú eres la luz. Mucha gente te ve como luz y te van a ver con envidia porque tienes luz. Van a pensar que eres el favorito de Dios. Me alegro. Me alegro. Por lo menos puedo decir que soy el favorito de Dios. ¿O no? Pero si Dios me tiene en este lugar y me tiene así, me alegro. Así que dile al que está a tu lado: si eres el favorito de Dios, alégrate. Lo primero que Dios va a crear en tu casa es la luz. Y va a separar la luz y las tinieblas. Por eso en tu familia hay gente con luz y hay gente con tinieblas. En la creación todo estaba desordenado y vacío. ¿Y tú cómo llegaste a ser cristiano? ¿Llegaste completo? ¿Con carrera? No, porque te voy a decir una cosa: en Dios la carrera es de menos. Yo tenía casi el 99% de probabilidades de triunfar como entrenador de fútbol, porque la capacitación y la autoridad que yo tenía en un vestuario de 20 o 21 o 22 niños era demasiado, y mi táctica era diferente a las demás. Tengo hasta palmarés, ligas ganadas, torneos ganados, conocimiento grande,
Pero ¿dónde estoy predicándote a ti hoy? Mejor un día. ¿Cómo dijo? Mejor en un día, prefiero un rinconcito en su casa que estar lejos de aquel que trajo luz a mi vida, a mi familia, a mi casa. Eso es lo que nos tiene que importar. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Capítulo 6 dice, versículo 6, perdón: hay expansión en medio de las aguas y se separen las aguas de las aguas. Ok, y aquí mucha gente probablemente me va a llamar conspiranoico, porque así nos llaman ahora a las personas que pensamos diferente, pero ¿usted no cree que habían o que hubo una separación de aguas? He llegado a pensar que ese proceso de precipitación, evaporación, que el agua se evapora, calienta, sube a las nubes y de la nube, he llegado a pensar que eso no existe, que se lo ha inventado el hombre. Porque las aguas del cielo fueron separadas de las aguas de la tierra. ¿De dónde llueve? ¿Cómo se inundó la tierra en el diluvio? ¿Ok? Te estoy dando mucha información, pero diga conmigo, vamos a llegar. Diga, vamos a llegar a donde quiero llegar. Versículo 9. Dijo también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar, y descúbrase lo seco. Y así, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Y vuelve a decir Dios, y vio Dios que era. ¿Cómo dijo que era? Mi hermano, todo lo ordenó, pero él tenía que ver que era bueno. Hay cosas que te van a llegar, pero pregúntale a él si son buenas. Hay trabajos que te van a llegar, pero pregúntale a él si son buenos. Hay bendiciones económicas que te van a llegar, pero pregúntale a él si son buenas. Te voy a decir por qué. Muchas veces nosotros podemos recibir una cantidad exacta, grande, buena, pero mayoritariamente las decisiones que tú tomes con esa cantidad extrema que tú recibes determinará quién eres y qué vas a hacer a partir de allí. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a ver bueno si tú sabes que Dios lo ve bueno. En pocas palabras, si Dios está dándote el favor, es porque viene de Él. Ahora conmigo, di conmigo, Dios lo ve bueno. Lo primero que Él va a hacer es poner luz en tu casa. Va a empezar a ordenar los mares, va a empezar a poner lo seco en su sitio, lo que se mueve en su sitio, va a empezar a poner los cielos, la tierra. En el segundo día va a empezar a poner que se junten las aguas, que se descubra lo seco, y luego, diga conmigo, y luego va a empezar a producirse lo verde. En tu casa tiene que haber algo verde para que Dios pueda sembrar. Todo lo que creó, diga conmigo, todo lo que creó, se creó en un espacio llamado paraíso. ¿Cómo? Sí, fue creada. La iglesia tiene que saber que todo lo que Dios hizo, lo hizo en el transcurso de 6 días. Ah, no, ya lo sé. 6 días uno va a tener
para entender que Dios puede arreglarlo todo. Ahora, traspásate al nivel espiritual. Necesito 6 días. Digo conmigo, necesito 6 días para que Dios coloque todo en su sitio. Recuerda que el día 7 no se trabaja, es festivo. Es festivo, como dicen los catalanes. Para Dios no hay treball, para Dios no hay trabajo. Solo el del 1 al 6. Así que conmigo, del 1 al 6. No hay más. Del 6º día Dios no va a pasar para solucionar tu vida. Del 6º día Dios no va a pasar para solucionar tu casa. Ponte en oración, métete en ayuno, métete en esa consistencia de orar y decir: Dios, no pasa del 6º día en que vas a arreglar mi casa, en que vas a arreglar mi familia, en que vas a arreglar mis hijos. No pasa del 6º día en que yo me voy a levantar y voy a ver la liberación, voy a ver la provisión, voy a ver los milagros, voy a ver todo. No pasa del 6º día. La luz llega hoy a tu casa. Tú eres luz y tú vas a dar luz a otros. En tu casa o en tu sitio no puede haber tinieblas. Tú eres luz y mientras haya luz, las tinieblas tienen que huir. Las tinieblas tienen que salir. Las tinieblas tienen que irse. Porque eres luz. Solamente con la palabra de Dios el cielo y la tierra fue creado. Solamente con la palabra de Dios la luz fue hecha. Las tinieblas fueron hechas. Solamente con la palabra de Dios se hizo los mares, se hizo los animales. Solamente con la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo el centurión? Di la palabra, Sheti, Rendi, di la palabra y tu siervo sanará. Di la palabra y tu siervo sanará. Di la palabra y tu siervo sanará. Di la palabra, mi hermano. Di la palabra, suelta la palabra en esta mañana. Vamos, ponte de pie. Ponte de pie, suelta la palabra. Suelta esa palabra y tu siervo. Jesús no estaba esperando el aparecerse para hacer el milagro. Hay veces que nosotros tenemos que rogarle. Es momento de rogarle a Jesús en esta mañana. Dile: Jesús, necesito que la palabra sea mandada a donde tenga que llegar, donde sea Choluteca, donde tenga que llegar a Tegucigalpa, donde tenga que llegar a Guanacastales, donde tenga que llegar a Medellín, donde tenga que llegar a Bogotá, donde tenga que llegar, pero la palabra tiene que llegar. La palabra tiene que llegar al sitio. Todo fue creado en aquel tiempo. La luz fue creada. Los animales fueron creados, pero por la palabra de Dios. Así que hay cosas en tu vida que van a ser creadas a partir de ahora, solo por la palabra de Dios, solo porque Dios la dice. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La creación fue hecha por la palabra. Diga conmigo, fue hecha por la palabra. Y la palabra dicha por Jesús nos da el conocimiento, pero no es hablar desde una información, es hablar a través del poder. Diga conmigo, voy a hablar a través del poder. Voy a hablar a través de lo que creo. Voy a hablar a través de lo que sé. Y no es normal soltar una palabra y que la escuchen a distancia, pero en este caso Jesús soltó la palabra y todo se concluyó en un milagro. Dile al que está a tu lado: Él soltó la palabra y todo finalizó en un milagro. Aleluya. Pero esta mañana es el mismo Jesús el que te está diciendo: la palabra fue dicha por el profeta. Cree en ella, confía en ella, amárrate a ella, agárrate a ella. Pero esa palabra va a ser hecha y cumplida en el nombre de Jesús. El centurión creía en el efecto. Diga conmigo, creo en el efecto. Porque hay cosas que tienen que coger efecto. Un efecto puede acaparar un montón de cosas. Pero el centurión creía en el poder. Muchas veces no es la palabra, sino el poder con lo que va la palabra. Por eso esta mañana es una palabra de poder. Porque para yo ministrarte esta palabra, el Espíritu a mí me puso a saltar.
de regocijo, de que del sexto día Dios no iba a pasar. Del sexto día no iba a pasar mi milagro. Santo. Hay palabras que no necesitan verbo, tantos verbos. Hay frases que no necesitan tantos adjetivos, tantos sustantivos. Las palabras, digo conmigo, las palabras son soltadas por el poder. El centurión era un hombre con autoridad. Para tú creer tienes que tener autoridad. Para tú tener la autoridad tienes que creer también que la tienes. Para tú poder levantarte tienes que tener autoridad. Para tú poder dar autoridad y tener autoridad y ejercer la autoridad tienes que saber que tú crees en que tienes esa autoridad. En pocas palabras, mi hermano, tú tienes toda la autoridad para ordenar y que digan ves y ellos van a ir, van y ellos vienen. ¿Por qué? Porque la palabra que tú tienes en tu boca es capaz de mover los cielos, de mover la tierra, de mover los mares, de mover la luz, de mover las tinieblas. La palabra que tú tienes puede hacer temblar al mismo infierno. Y te voy a decir una cosa, un hombre, una mujer con autoridad, el diablo huye. El diablo por ahí dice, ahí no voy porque de ahí salgo chamoqueado, de ahí salgo golpeado y por eso no me voy a presentar ahí. Hay reuniones que el diablo teme y por ahí ni se acerca. Son las reuniones de mujeres, porque cuando las mujeres se ponen en orden, cuando las mujeres se ponen en un mismo espíritu, el diablo huye, porque hay enemistad entre el diablo y la mujer. Por eso él dice, ay, por ahí no voy, porque se me va a aparecer una tal pastora Ondina con la hermana Gabriela y un terremoto y por ahí no voy, porque va a aparecer Dunia, va a aparecer Milena, va a aparecer Lidia, va a aparecer Nayeli, va a aparecer Eunice, Gloria, Débora. Por ahí no voy, porque como vaya por ahí voy a salir chamuscado con las patas entrecortadas y temblando. Mi hermano, la autoridad Dios te la ha dado a ti. Te voy a decir una cosa. ¿A quién llamó? Dios. Cuando Eva había probado, no va contra las mujeres. Entiéndame. ¿A quién llamó? A Adán. Porque en ese momento, ¿quién tenía la autoridad? Adán. Pero si Adán no hubiera tenido la autoridad, ¿a quién hubiera llamado? Ok, estamos en contexto. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Dios estaba en el lugar, Adán no estaba. Dile al que está a tu lado, procura estar en el lugar que está Dios. Procura estar en el lugar que está Dios. Si Dios está en Peniel, vente para Peniel. Si Dios está haciendo milagros en Peniel, vente para Peniel. Va para ti que me escuchas en las redes sociales. Si Dios hace milagros en Peniel, aquí hay milagros, mi hermano. Aquí sucede milagros, aquí se levanta el paralítico, aquí se levanta el muerto, aquí se libera el endemoniado, aquí se sale el enfermo, aquí se libera el cáncer. Por la palabra, por el poder de la palabra. Yo creo que el enemigo dice, wow, esta mañana no me presento en Peniel. Me iba a aparecer, pero no me voy a presentar. ¿Sabes por qué? Porque hay un poder sobrenatural y la gloria de Dios es tan tremenda que hasta el diablo se pone a adorar. Hasta el enemigo se pone a adorar, porque la gloria de Dios cae en el monte Sinaí y dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dile que está a tu lado, Dios está aquí. Dios está. Tiene que temblar todo. Wow, voy a terminar. Me quedan 4 minutos. Diga conmigo, me quedan 4. Quedan 4. Y se va este hombre. Aleluya. Dice, pero yo también soy un hombre bajo autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad. Tengo autoridad para ordenar todo lo que me proponga. Al oír Jesús se maravilló
En esta mañana Jesús se estará maravillando por la autoridad que Dios te está entregando. A partir de hoy te entrego autoridad para desvanecer toda obra de Satanás, para quitarte toda obra de Satanás, de escasez, de la economía mala, de que no te vas a poder levantar, de que no tienes trabajo, de que no te llega la bendición. En este momento te doy autoridad para que tú desvanezcas todo ataque del enemigo. Toda depresión tiene que huir, todo cáncer tiene que huir. En el nombre de Jesús, no me puede tocar. Por la palabra hay cosas que no te pueden tocar. Yo profetizo sobre mi vida, te lo prometo, yo profetizo. Ni una plaga va a tocar mi morada. Cubro a mi hijo, cubro a mi esposa, donde quiera que vaya. El diablo conmigo no tiene parte. Diablo conmigo no tiene suerte. Diablo, sabes que el diablo se mete hasta en el diezmo. A mi persona, el diablo se atreve a decirme, da 50. Da 50, no, mi hermano, eso no se negocia, porque la gloria de Dios va conforme a lo que el corazón tuyo siente. Si tu corazón es grande, la bendición será grande, la gloria será grande, el poder será grande, porque el enemigo va a venir a confundirte. A mí me apareció un vídeo. Mire, te voy a dar una cosa. Wow. Cuando Dios habla, se me había olvidado, pero con esto me voy a ir, yo creo. Con esto me voy a ir. Dice que había... ¿Cuántos creen que Dios da órdenes? Ok. Dice que había en aquel tiempo en Dominicana había una mujer, una anciana, y esa anciana dice que estaba orando y estaba orando y estaba orando porque ella no tenía comida en su casa, y dice que esa mujer estaba orando y decía: Señor, mándame bendición, mándame comida, no tengo para comer, Señor, mándame. Y dice que esa mujer no paraba de clamar, no paraba de orar, y dice que un satánico del pueblo, como dije, que escuchó la oración de la mujer que estaba pidiendo comida, y dijo: le dijo al siervo, ves y cómprale y llévaselo a la casa. Y dice que aquel hombre fue, cogió la compra y se la llevó a la casa, y que cuando llegó a la casa le dijo: toma, aquí le mandan. Y dice ella, y le dice ella: muchas gracias. Y le dice él: y no va a preguntar quién se la envió. Y le dice: es que cuando Dios ordena, hasta el diablo tiene que obedecer. Cuando Dios ordena, hasta el diablo tiene que obedecer. Cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Ay, me volví loco. ¿Cuánto me queda? Uy, un minuto. Se me fue el tiempo. Dice, capítulo 13, versículo 13, perdón. Entonces Jesús dijo al centurión: ve. Y como creíste. ¿Cómo le dijo? Como creíste. Iglesia Belial, como creíste, esta mañana te sea hecho. Y dice que en aquella misma hora el milagro aconteció. En aquella misma hora el milagro sucedió. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que hace 2000 años. Él vino a romper con toda maldición generacional. Él vino a romper con toda ligadura. Él vino a romper con toda escasez. Él vino a romper con toda pobreza. Tú no eres pobre, tú eres rico. Tú eres rico en Dios. Él solamente le dijo: di la palabra. No hace falta tener dinero. Con la palabra de Dios el milagro puede acontecer. Yo prefiero ser como Jesús que ser Donald Trump. Y con esto me voy, que se preparen, que sigue. Yo prefiero ser como Jesús y no ser como Donald Trump. Donald Trump puede tener todo, mi hermano. Puede dar órdenes, puede mandar bombas, ponerse a jugar a monitorear bombas, y te mando una bomba para aquí, te mando una bomba para allá. Pero te voy a decir una cosa: el Jesús que yo tengo, diga conmigo, el Jesús que yo tengo, cuando Donald Trump necesite un milagro, me va a venir a buscar a mí. Por eso la palabra va por encima de todo. Por eso la orden de Dios va por encima de todo. El rey puede decir una cosa, pero el rey de reyes dijo otra. Ay, Dios mío. El rey puede decir una cosa, pero el rey de reyes y señor de señores va a decir otra. Vamos, dale un fuerte aplauso